En este video vamos a platicar de Starshift, un prompt multishell. Y no estoy hablando de un prompt de los que le haces a ChatGPT ni nada por el estilo. Me refiero a un prompt de terminal, el clásico simbolito de peso que ves justo antes de escribir un comando en tu terminal. Y hoy vamos a profundizar un poco en qué es un shell, qué opciones existen y cómo puedes tener un prompt de terminal que sea fácil de utilizar y que sea muy poderoso, pero que sea sencillo de configurar. Mi nombre es Luis Mendoza y soy un ingeniero de software con más de 10 años de experiencia en el mundo de la tecnología y las startups, y en este canal platicamos de recursos y herramientas que te pueden ser útiles para avanzar en tu carrera como ingeniero de software o cualquier otro campo relacionado. Y hoy vamos a hacer tres cosas. La primera es que vamos a instalar ZSH para que sea tu shell por defecto. Después vamos a instalar OhmyCSH o OhmyZSH, que es un paquete que nos permite configurar ZSH de una manera un poco más avanzada, pero muy fácil de utilizar. Y por último vamos a instalar Starship, que es el prompt multishell que les mencioné inicialmente. Y recuerda, todas estas son sugerencias y hay un millón de maneras de hacer las cosas. Esto es solamente la manera que me gusta a mí personalmente hacerlas y te la comparto para ver si te funciona, y tal vez hay cosas de aquí que puedes tomar e incorporar a tu flujo de trabajo. Lo importante es que tengas un flujo de trabajo que te permita ser productivo y con el que estés bien familiarizado. Entonces, lo primero, ¿qué es un shell? El shell es el programa con el que te comunicas con la computadora. Lo podemos llamar un intérprete de comandos. Y es básicamente la capa que está entre tu terminal y la computadora y los comandos que estás ejecutando dentro de tu terminal. Y estos comandos pueden ser desde navegar a un directorio o crear un archivo vacío, o puede ser algo como ejecutar un servidor localmente o conectarse a un servidor remoto. Hay miles de cosas que puedes hacer dentro de la terminal. Básicamente cualquier cosa que puedas hacer en tu computadora con una interfaz gráfica se puede de alguna manera hacer dentro de la terminal. Y el shell es el programa con el que te estás comunicando al trabajar con la terminal. Y durante mucho tiempo el shell más popular en el mundo de sistemas Unix, es decir, macOS o Linux, ha sido Bash. Y seguramente has escuchado la palabra Bash. Bash significa Born Again Shell, y es el shell por default en la mayoría de las distribuciones de Linux, y hasta hace poco también lo era en Mac. Recientemente Apple decidió usar ZSH como el shell por default en macOS, y ZSH es otra opción de un shell un poco más poderosa y moderna. También existe SH, que es solamente el Unix shell original, o existen muchas otras como Fish, Dash, ZSH, que ya los mencionamos, y infinidad de posibilidades. Entonces, en este video vamos a estar hablando sobre Linux, pero todos estos conceptos que vamos a platicar también aplican en Mac, ya que en Mac también puedes utilizar ZSH, y de hecho el primer paso que vamos a realizar, que es instalar ZSH, ese paso te lo puedes saltar por completo si estás utilizando Mac. Y en general cualquier sistema operativo de Unix contiene varios shells. No porque tú estés usando ZSH o Bash significa que no tengas acceso a otros shells. Y cuando estás usando uno de esos, puedes ejecutar scripts utilizando cualquiera de esos shells que tienes disponibles. Ahora, si quieren aprender más de estos temas, les recomiendo muchísimo este video de un canal que se llama La Chica de Sistemas, donde ella habla más a detalle de lo que es un shell y lo que puedes hacer con un intérprete de comandos y con la terminal. Esto es una de las habilidades fundamentales que tienes que aprender si estás aprendiendo a programar o manejas sistemas. Incluso en el mundo de AI, donde tal vez tienes que escribir menos código, sigue siendo muy importante el dominio de la terminal. Ahora, vamos a pasar a la terminal para que les muestre un poco de lo que estoy hablando. Y yo normalmente utilizo Arch, ya saben, pero hoy vamos a estar usando Ubuntu, y creé una instalación completamente limpia y nueva de Ubuntu para que tengamos un sistema vacío y podamos seguir los pasos que tal vez seguirían ustedes si acaban de instalar una distribución de Linux o si nunca han hecho esto antes. Y por acá lo único que instalé fue Chrome, que está por acá. También instalé Ghosty, que es esta terminal, que es mi terminal favorita. También instalé NeoBeam, instalé Git y algunos manejadores de lenguajes que me permiten instalar distintas versiones de Ruby o Node, que son los lenguajes de programación que yo utilizo normalmente. Entonces yo aquí en lo particular estoy utilizando Mice, que es el manejador de lenguajes que más me gusta, y Mice te permite manejar distintas versiones de lenguajes, ya sea Node, Ruby, Go, Python, dentro de una misma herramienta que es Mice. Y ahorita vamos a ver un poco cómo funciona, pero tal vez en el futuro pueda hacer un video más a detalle donde les cuente cómo se configura Mice y cómo lo puedes utilizar.
Entonces las cosas que instalé ya se las mencioné, es Chrome, Ghosty, etc. Y importante, por ahí les dejo links para videos de Ghosty y NeoBeam si quieren configurar su terminal y Beam como yo lo tengo configurado, lo van a ver ahorita. Entonces creo que eso es todo y vamos a pasar a ver qué tengo aquí exactamente. Entonces podemos ver esta terminal, aquí veo mi prompt y esto es a lo que les mencionaba, el simbolito de dólar o peso es lo que me permite escribir en la terminal, y en este caso mi prompt es esta parte que es lo que me dice en qué computadora estoy. Entonces aquí me dice estoy usando el usuario Luis en una computadora cuyo nombre es Ser5 Ubuntu, que es la computadora que estoy usando dentro de la partición de Ubuntu. Y aquí me dice en qué directorio estoy. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es cambiarme de directorio, y cuando cambio de directorio pueden ver que esto cambió, ¿no? Entonces el prompt es esta parte que me permite ver qué es lo que estoy haciendo y en dónde estoy en mi sistema o a qué servidor o a qué computadora estoy conectado. Y el shell es el programa con el que yo estoy hablando para ejecutar comandos. Entonces aquí ejecutó el comando cd-dev, change directory a dev, que es un directorio que tengo aquí, pero también podría ejecutar otro comando como ls-la, y eso me va a imprimir una lista de los archivos que tengo en esta computadora, y básicamente ese es mi shell. Entonces yo ahorita estoy usando, como les mencioné, el shell por default de Ubuntu es Bash, que es lo que yo tengo. Y si ustedes están utilizando Ubuntu o algún otro sistema de Linux, seguramente su terminal se ve muy similar, pero lo que vamos a hacer hoy es mejorarla y tener una configuración que sea un poco más poderosa que esta que tenemos por default. Entonces, lo primero que quiero enseñarles es cuáles son los shells que tenemos disponibles. Para ver eso hay un archivo de configuración que se llama etcétera shells. Y si lo imprimo por acá puedo ver cuáles son los shells que mi computadora tiene disponible. Entonces los que tengo es sh, bash, rbash, dash, y todos estos están dentro de alguno de los directorios ejecutables de mi computadora, que son los bin y que son parte de mi path. Eso también es fundamental que lo entiendan. Hay una variable de ambiente en su shell que se llama path, que tiene una lista de directorios donde su sistema va a buscar binarios para ejecutar como comandos, ¿no? Entonces, no importa qué shell estén utilizando, seguramente tienen un comportamiento similar. Ahora, habíamos platicado un poco de lo que es el prompt, que es lo que me muestra dónde voy a escribir comandos. Primero, para entender dónde está definido mi prompt por default, vamos a explorar un archivo que está dentro de nuestro directorio home. Y en ese directorio, aquí puedo ver dónde estoy dentro de Home Luis. Aquí tengo un archivo que se llama .bashrc y lo voy a abrir con NeoBeam. Entonces, si vemos este archivo, este es el archivo que viene por default y el .bashrc es la configuración de mi shell. Cada vez que yo abra un nuevo shell, este archivo se va a leer y se va a ejecutar y va a configurar mi terminal o mi prompt, ¿no? Voy a hacer esto un poco más pequeño. Y entonces por acá tenemos una definición que es una de las más importantes, que es el ps1. Si estoy utilizando bash, la variable de ambiente ps1 es lo que le dice a mi sistema cómo se debe de ver el prompt de mi terminal. Entonces en este caso la tenemos por acá definida, pero yo puedo... Primero lo que les voy a enseñar es la configuración por default de Ubuntu, trae esto apagado. Vamos a prender esta variable que dice force color prompt yes, y esta variable lo que va a hacer es que va a hacer que el prompt de nuestra terminal tenga colores. Voy a guardar este archivo y voy a abrir una nueva terminal aquí dentro de Ghosty, un nuevo tab de mi terminal con control shift T, y ahora podemos ver que mi prompt ya tiene colores. Entonces esa fue la primera modificación sencilla que podemos hacer a nuestro prompt. Es, si tienen el bashrc por default, existe esta variable de ambiente que se llama force color prompt y la pueden descomentar para que esté disponible y entonces su prompt tenga color. Eso no cambia nada realmente, nada más hace que se vea un poquito más bonita mi terminal, ¿no? Tengo el color verde para la conexión y el color azul para el directorio en el que estoy.
Entonces, regresando a nuestro bash RC, lo que vamos a hacer por acá es que voy a borrar algunas líneas solamente para que veamos cómo se modificaría nuestra configuración de la terminal. Y aquí es donde les digo que es un poco complejo. Existe este string que es el que está definiendo la manera en la que se ve mi prompt, pero pues no entiendo exactamente qué significan estos caracteres, etcétera, y no quiero entenderlo. Entonces realmente aquí nada más lo que quiero mostrarles es qué pasaría si lo modifico. Entonces voy a borrar algunas líneas. De hecho vamos a borrar todas estas. Sí, creo que eso es todo. Y lo que voy a hacer por acá es que voy a definir una nueva versión de esa misma variable. Entonces nada más voy a decir export ps1. Y ps1 lo voy a definir como hola, signo de pesos, espacio, ¿no? Y voy a guardar este archivo, Voy a guardar este archivo y voy a abrir otra terminal. Entonces, si abro otra terminal, ahora mi prompt se ve de esta manera. Si aquí ejecuto ps1, bueno, más bien llamo a ver cómo se ve ps1, hago eco de la variable de ambiente ps1, puedo ver que dice hola, como decía antes. Si lo hago acá en esta terminal que teníamos antes, que sigue abierta, aquí puedo hacer igualmente eco, signo de pesos, ps1, y aquí puedo ver el string que teníamos antes definido en nuestro bash RC. Entonces voy a regresar a como estaba esto, voy a dejar este, y vamos a guardar y cerrar esto. Voy a cerrar esta ventana y vamos a abrir una nueva. Entonces, en esta nueva ventana lo que vamos a hacer es instalar ZSH. Entonces vamos a instalar ZSH y como estoy en Ubuntu, ahora lo voy a hacer con sudo apt install y ZSH. Si estuvieran en otra distribución de Linux, utilizan su manejador de paquetes. Si están usando Mac, les recomiendo que instalen brew y entonces harían brew install ZSH. Si están en una versión vieja de Mac, si están en una versión nueva de Mac, ya tienen ZSH. Entonces instalamos ZSH. Ahí le digo que sí. Y bien, ya me lo instaló. Entonces ahora yo puedo preguntar which ZSH. Y perdón, voy a volver a hacer esto un poco más grande. Y ya lo tengo instalado. Está en user-bin ZSH. Y de hecho, si vemos que existe en el archivo de etcétera shells, deberíamos de ver que este archivo ahora también tiene disponible user-bin ZSH. Y de hecho bin ZSH. Entonces ya tenemos ZSH instalado en nuestra terminal. Y antes de configurarlo por default, vamos a hacer un pequeño experimento. Entonces voy a entrar aquí al directorio shells, que ya lo había preparado antes. Y aquí tengo un archivo que se llama which shell. Entonces vamos a ver qué tiene ese archivo. Y este es un pequeño script de bash que lo que está haciendo es decirme qué shell está ejecutando este script. Entonces, primero tengo la anotación del hashbang bin sh, que significa que esto es un script que puede ser manejado por cualquier lenguaje, o sea, cualquier shell que sea un superconjunto de SH, es decir, que SH sea un subconjunto de ellos. ¿Por qué? Porque bash, ZSH, dash, otros shells tienen más funcionalidades que SH. Entonces, si puede ser ejecutado por SH, puede ser ejecutado por cualquiera de estos shells, y es la manera en la que lo definimos. Entonces, perdón por ese sidetrack. El script no importa mucho, realmente lo importante aquí es que voy a imprimir un string que me va a decir que shell está ejecutando este script. Entonces, vamos a salirnos de acá. Y vamos a ejecutar el script con distintos shells. Primero lo voy a hacer con sh, entonces voy a decir sh with shell.sh. Y si hago eso, me dice el script se ejecutó con el shell sh. ¿Por qué? Porque lo ejecutamos con sh. Si hago lo mismo pero con bash, entonces me va a decir que se ejecutó con bash. Lo podemos hacer ahora con zsh porque ya lo instalamos. Y dice lo mismo, se ejecutó con ZSH. Y por acá también tengo dash y entonces también podríamos hacer eso. Entonces básicamente esa es una explicación sencilla de qué son los shells y cómo se utilizan y cómo instalar ZSH. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a definir nuestro bash de nuestro usuario, nuestro shell por default del usuario a que sea ZSH. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada vez que abramos la terminal
vamos a estar usando ZSH y no bash. Entonces, el comando por acá que vamos a utilizar es chsh, que significa change shell, y lo estoy haciendo para mi usuario. Y lo que le voy a pasar como comando es which ZSH, que es la ruta hacia mi binario de ZSH. Entonces ejecutamos esto, me va a pedir mi password, lo cambiamos y creo que aquí lo que voy a necesitar es reiniciar mi computadora. Entonces regreso en un segundo. Entonces ya estamos acá de regreso en Ubuntu. Voy a abrir otra vez Ghosty. Y si se fijan, ahora de hecho mi prompt cambió, ¿no? Y esto es porque ahora mi shell por default es ZSH. Y entonces ahora mi prompt ya no es el que teníamos por default. ¿Por qué? Porque antes lo que se ejecutaba siempre que cargábamos un shell era nuestro archivo .bashrc, el que les enseñé hace rato, que está por aquí en nuestro home directory, perdón. Es este. Ay. Y pues bueno, ese archivo que vimos hace rato es el que se ejecutaba antes. Ahora, ¿cuál se está ejecutando? Como estamos usando ZSH, debe de existir un archivo que sea .zsh. Entonces vamos a ver si lo tenemos por aquí. Perdón, voy a hacer esto más pequeño otra vez. Y no lo tenemos, creo, porque lo tengo que crear por default. Entonces, no importa, no lo voy a crear manualmente, pero bueno, el punto de eso es, podríamos tener un archivo que se llame .zshrc que esté en nuestro directorio root, y ese sería el archivo que se ejecuta siempre que ejecutamos nuestro shell. Entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir Chrome, y dentro de Chrome voy a buscar la página de Starship, que es starship.rs. Y como les mencioné, Starship es un cross-shell prompt. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un prompt que podemos modificar, y aquí nos enseñan un pequeño video de cómo se ve el prompt. Este prompt es un poco más inteligente que el que tenemos y nos va a permitir ver el estatus de Git o ver qué lenguaje estamos utilizando. Creo que el cangrejito significa que es Rust. Pero me pone emojis para decirme qué lenguaje estoy utilizando, me da timers de cuándo se tarda en ejecutar un comando, etcétera, y es muy fácil de configurar. De hecho, no lo vamos a configurar, lo vamos a dejar como está por default, solo lo vamos a instalar. Y Starship es lo que nos va a permitir tener un prompt mucho más inteligente. Entonces, Starship lo podemos instalar utilizando cualquier shell. Yo ya cambié a ZSH, pero hubiéramos podido instalar Starship utilizando Bash. Bueno, y antes de instalar Starship hay otra cosa que vamos a instalar, y esta es completamente opcional, pero yo llevo muchos años utilizándola y estoy muy acostumbrado a ciertos comandos que ya vienen aquí. Entonces, como ya estamos utilizando ZSH, podemos instalar OhmyCSH, que es una distribución de ZSH, es decir, es una serie de configuraciones de ZSH ya predefinidas y que la gente y la comunidad han trabajado durante mucho tiempo, y que te da ciertos beneficios y aliases de cómo utilizar ZSH, y lo hace un poco más sencillo. Hay muchos aliases que ya vienen definidos de Git, que son los que yo uso constantemente. Entonces esa es la principal razón por la que sigo utilizando ZSH, y para instalarlo vamos a copiar este comando que está por acá y lo vamos a ejecutar. Entonces esto está clonando OhmyCSH, y si se fijan, al hacer eso cambió otra vez mi prompt. Y ahora sí, si vemos lo que tengo por aquí, debo de tener un archivo que sea zsh.rc. Y sí, en efecto tengo un archivo que es zsh.rc, se acaba de crear, ahorita son las 18:19, que es justo lo que acaba de pasar, y podemos ver qué tenemos en este archivo. Entonces, si lo vemos, vienen aquí las configuraciones por default de ZSH. De hecho, una de las cosas que podemos hacer son ver los temas que existen de prompts, y si les interesa y es útil, pueden checar este link que viene aquí en el documento del CSHRC. Y pues yo no lo he revisado, pero bueno, aquí vienen muchos temas del prompt por default. Entonces este es el que tenemos, Robbie Russell, que es el que estamos utilizando, pero existen muchos otros que se ven un poco distintos y que funcionan de distintas maneras, ¿no? Supongo que tal vez han visto este antes o en algún lugar. Este es uno, creo que muy popular.
Pero bueno, esa es una de las cosas que nos permite hacer OhmyCSH. No nos vamos a meter en eso realmente. OhmyCSH sobre todo lo estoy utilizando porque quiero este plugin de Git que me da todos los aliases que existen de Git y que ya estoy acostumbrado a usar. Realmente es el único que utilizo. Y aquí podríamos configurar otras cosas de OhmyCSH, ¿no? Entonces vamos a cerrar esto. Y voy a abrir otra ventana de terminal. Y nada más voy a cerrar estas que teníamos de antes. Sí, y voy a cerrar esta. Y ahora podemos ver que cada vez que abrimos una nueva ventana de terminal siempre tiene el prompt por default de OhmyCSH, pero lo que queremos es instalar el de Starship. Entonces vamos aquí a la documentación y esto debe ser súper sencillo. Si están usando Windows también lo pueden instalar, pero bueno, yo estoy en Linux y creo que lo que podemos hacer es... Aquí está, Linux. Entonces voy a copiar este comando que es curl, que está descargando un script de SH como el que vimos hace rato y le está haciendo un pipe a SH. Vamos a ejecutar eso y me dice instalarlo. ¿Dónde quieres instalar la versión de Starship? Y lo vamos a instalar dentro del directorio por default, que es user local bin. Entonces sí, me piden mi contraseña y lo va a empezar a instalar. Y creo que ahí ya lo instaló. Entonces aquí ya deberíamos de tener Starship listo. Y justo me da aquí las instrucciones de instalación. Estamos usando ZSH. Entonces me dice hay que agregar esta línea dentro de nuestro archivo de configuración ZSHRC, que es el que ya les enseñé hace rato. Entonces vamos a hacer eso. Y vamos a agregar esto por acá abajo. Lo voy a agregar al final. Poner por aquí Starship Configuration. Pegar esto. Entonces esto está haciendo un eval de la inicialización de Starship. Starship ya es un comando que está instalado en nuestra computadora. Y estamos diciendo inicializa Starship para ZSH, que es nuestro shell. Entonces al hacer eso, aquí no veo nada. Pero si otra vez si abrimos una nueva terminal, podemos ver que nuevamente nuestro prompt cambió un poquito. Y este se ve muy similar al que teníamos antes, donde nada más tengo una flechita y el directorio en el que estoy. Entonces aquí podemos ver también el nombre del directorio. Pero bueno, de este lado se ve exactamente igual. Sin embargo, ahora tenemos algunas funcionalidades adicionales. Entonces la primera es que si yo entro a un repositorio de Git, me va a decir en qué rama de ese repositorio estoy, ¿no? Entonces aquí estoy en un repositorio vacío que no tiene nada. Pero también puedo ver el status, no tengo nada, y entonces justo por eso nada más me dice main. Pero pon tú, si creo un archivo nuevo y voy a crear un archivo .txt, este prompt cambia y me dice ahora tienes archivos que necesitas hacer commit. Entonces vamos a agregar ese de test.txt, vamos a hacer un commit. Creo que antes esto no lo he hecho, de hecho lo deberíamos de hacer. Voy a editar rápidamente mi .zshrc porque perdón, en Vim vamos a editarlo porque se me había olvidado que mi editor no es Vim. Por acá hay una variable de ambiente que se llama editor. Miren, por acá está comentado. Entonces el ZSH ya trae una opción donde me dice cuál es el editor por default. Entonces vamos a descomentar esto. Perdón, esto no lo voy a descomentar, solamente este. Ok, entonces lo vamos a dejar así. Y esto lo que le está diciendo a mi terminal es cuál es el editor por default que utilizo. Voy a volver a abrir el mismo directorio y entonces aquí ya puedo hacer un commit. Y podría hacer git commit, pero justo uno de los aliases que instalamos con OhmyCSH es gc, que significa git commit, que es uno de los que utilizo constantemente. Aquí me dice, me enseña mi editor, que es Vim, y le puedo decir initial commit. Y bien, al haber hecho ese commit, podemos ver que cambió también el estado de la terminal. Antes teníamos este simbolito de que había cosas por hacer commit, y esto es una de las cosas que Starship nos da, y ahora ya no existe ese simbolito porque nuestro árbol de Git está limpio. ¿Qué otras cosas podemos hacer con Starship? Entonces vamos a ver por acá en los ejemplos. Voy a entrar a un directorio que se llama Ruby
Y en este directorio tenemos un archivo que es un archivo que se llama test.rb y otro que es con mi configuración de mice. Entonces yo aquí, como les mencioné, estoy utilizando mice, que ya lo tenía configurado. Y al tener mice, eso me permite tener distintas versiones de Ruby o de Node. Entonces tenemos esta versión de Ruby que es 3.4.4, pero si entro a otro directorio, pongo uno que se llama Node, donde estoy usando la versión 22 de Node. Entonces en ese directorio tengo esa versión de Node y me dice que la tengo disponible, ¿no? Entonces lo que va a hacer Starship aquí es que me va a permitir ver qué cosas están disponibles en ese directorio en el que estoy y me va a dar información sobre esto. Entonces también podemos entrar a otro directorio que tengo por acá que se llama Git Ruby Node, y en este no tengo nada más tengo un repositorio de Git inicializado en master, pero podemos ver cómo funciona la funcionalidad de Git otra vez y podemos hacer Git checkout y voy a cambiar a la rama, no sé, dev, y al cambiar a dev ya tenemos esto. Y si creo un archivo de JavaScript, entonces me va a decir, ok, ya estás usando Node versión 22. Pero también si usara una versión distinta de Node, entonces aquí le voy a decir use Node 18, que la tengo instalada. Ahora me dice estás usando la versión 18 de Node. Eso no lo está haciendo Starship, eso lo está haciendo mice, pero Starship está leyendo correctamente qué es lo que está pasando y qué versión de Node tengo disponible en este directorio. Entonces la otra cosa que vamos a hacer aquí es que voy a crear un archivo de Ruby, y entonces ahora tenemos disponible esta versión de Node y esta versión de Ruby porque tenemos archivos de esos dos lenguajes. Y la última cosa que vamos a hacer es, otra vez le voy a decir a mice, utiliza una versión distinta de Ruby. También tengo instalada la 3.3, entonces aquí tengo otra versión. Y entonces, ¿por qué es útil esto? Porque si yo estoy trabajando en un directorio donde tengo una versión de Node y ciertas cosas de Git y es una aplicación, y me cambio a otra aplicación distinta, entonces en la otra aplicación puede que tenga otra versión de Ruby, y eso significa que tengo acceso a otras gemas y otros comandos, y esos son temas que podemos profundizar en otros videos. Pero básicamente Starship me da información sobre todo esto y no tuvimos que hacer nada de configuración en nuestro prompt. Esto lo hubiéramos podido hacer bien con Bash o con OMyCSH o solamente con ZSH, pero a mí me gusta utilizar Starship porque realmente es bastante poderoso. No les estoy enseñando todas las cosas que tiene, pero tiene un millón de configuraciones y opciones que les va a mostrar aquí. Por ejemplo, si se conectan a una cuenta de Google Cloud o de AWS, les va a mostrar la información de a qué cuenta de Google Cloud o a qué cuenta de AWS están conectados, que eso también puede ser súper útil. Y en general Starship es muy fácil de utilizar y configurar. Y bueno, vamos a regresar por acá y vamos a cerrar estas terminales. Y eso es todo, muchas gracias, espero que te haya gustado este video y espero que haya sido útil para ti. Sé que hablé de muchos conceptos y muchas cosas, puedes ver este video múltiples veces si quieres entenderlo mejor. Y en general te recomiendo mucho que pases un buen rato en tu terminal configurándola, entendiéndola cómo funciona, adaptándola a lo que tú haces y a lo que te gusta, pero sí es muy importante que la conozcas bien, y espero que hayas aprendido nuevos conceptos en este video. Entonces, si disfrutaste este video, te agradecería muchísimo que le des like, que te suscribas al canal. Voy a seguir publicando más contenido. Tenía un rato que no publicaba cosas, pero ahora voy a tener un poco más de tiempo para estar trabajando en videos para ustedes, y espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias. Chao.